Me confirman si ya se ve la diapositiva. Sí, compañero. Listo, gracias, compañero. Bien, como les mencionaba, el tema de hoy día, los tópicos temarios que veremos en esta primera sesión de capacitaciones, están enfocados a lo que es el área de ciencias sociales. Bueno, mi nombre es Elan Delgado Coveña. En temas de profesión, soy un profesional en ciencias de educación, en lo que es específicamente el área de educación básica y vinculado también a lo que es el área de ciencias sociales. Como les mencionaba, los tópicos que veremos en esta sesión son los siguientes. Hablaremos de lo que son los grupos étnicos del Ecuador, en este caso los indígenas, mestizos, frecuatorianos y montuyos. También de lo que es un poco de lo que las culturas nativas de América. Asimismo, hablaremos de lo que es la esclavitud colonial y también lo que es, junto con la herencia en el Chota y en Esmeralda. Y finalmente, el logos, el mito y el logos, todo este origen de la racionalidad que se da en la filosofía. Algo que deben tener en cuenta ustedes es lo que les mencioné hace un momento, que todos estos temas, estos temarios, ustedes los pueden profundizar en lo que son los libros de cuarto, quinto y sexto de colegio, que están generados en lo que son las asignaturas de filosofía, de historia y de ciudadanía. Estos temarios, como les dije, se les sirven a ustedes para que tengan una base de conocimientos para la prueba de admisión. Evidentemente, estos temas que están aquí no serán los únicos que les van a tomar. Hay más temas, hay una lista de temarios que yo se los puedo compartir al final para que ustedes profundicen en estos conocimientos y que, bueno, al menos en esta sesión de 2 horas, que generalmente es lo que alcanzan estos tópicos, es lo que les voy a presentar. En los próximos días van a tener una segunda sesión de ciencias sociales y allí van a ver nuevos temas. Bien, y además es fundamental el compromiso que ustedes tienen desde ya, desde este momento que están conectados en esta sesión, ya ustedes tienen un compromiso de querer aprender un poco más y que al final busquen lo que es la aprobación de las pruebas de admisión. Pero como les dije, también es un compromiso de ambos, tanto de mí como de ustedes en el aprendizaje autónomo, es decir, que no se queden únicamente con lo que se les imparte aquí, sino que lean un poco más y profundicen. Esa es la clave para lo que es un buen aprendizaje, la lectura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de iniciar? ¿Tienen preguntas, un comentario que quieran hacer? No olviden que si en algún momento tienen una pregunta, ustedes las pueden escribir aquí en el chat o también pueden, la opción de levantar la mano y se le habilita lo que es el micrófono. No es necesario que sea pregunta, también si ustedes tienen algún ejemplo, algo que quieran complementar, también lo pueden hacer. Eso es muy, muy importante y seguramente habrá algún complemento con los temas que iremos viendo más adelante. Bien, como les comentaba, el primer tema está enfocado a los grupos étnicos del Ecuador, a las etnias, que generalmente en el Ecuador hay 4 grupos que son los que están reconocidos en la Constitución, en el cual tenemos los que son afroecuatorianos, mestizos, montuyos y los indígenas, ¿no? Estos grupos están reconocidos constitucionalmente, ya que el Ecuador es un país plurinacional. Cada uno tiene sus derechos y, bueno, deberes, responsabilidades y están debidamente amparados con lo que es la ley. Empezando por lo que es el tema de los indígenas, este grupo étnico, en, en lo que es la identidad tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en el Ecuador, netamente en lo que es indígenas, hay 18 pueblos y 14 nacionalidades que están agrupadas o distribuidas en toda la parte del Ecuador, que generalmente tienen una gran diversidad a nivel cultural y lingüístico, porque ellos tienen sus propias costumbres, creencias, propio vestimenta, propio tipo de comidas. Entonces, todo esto hace lo que son el grupo étnico de los indígenas, que generalmente, como les digo, hay 18 pueblos y 14 nacionalidades. Esta se la presento más adelante en un PDF que igual se los voy a compartir para que lo tengan y puedan profundizar, ¿no? Como les mencionaba, las diferencias de los indígenas con los demás grupos étnicos
en las costumbres. Por ejemplo, en los indígenas siempre predomina el uso de lo que son tejidos, cerámicas, la cocina tradicional que está basada generalmente hierbas, a hortalizas, y que generalmente también lo usan para lo que es mucho lo que la medicina natural. Por aquí vi una pregunta, alguien que levantó la mano. No sé si alguien iba a opinar algo. Buen día. Buen día, dígame. Una pregunta, es que lo que pasa es que mis compañeras y yo somos 6 y nos anotamos en el horario de la mañana, pero se nos está dificultando estar las 6 conectadas porque estamos en un mismo dispositivo y nos preguntábamos si podíamos cambiar de horario. Bueno, eso ya tocaría hablar con acá en la universidad para ver cómo se le ayuda allí. Aunque yo creo que no habría problema en que se conecten más luego también. No sé si compañera Andrea me confirma eso. O se les pasaría el link y igual pueden asistir. Ajá, Sí, entonces así sí, es. Así es, compañero. sí, entonces no habría problema que se conecten luego también. Solamente escriben y notifica que van a hacer ese cambio. Eso de allí. Disculpe, ¿y a quién se le escribiría para que nos pasara el link? Mire, dejen en el chat sus nombres para que yo la hago capture y allí ya, ya con eso hago la sugerencia de cambio. Ok, muchas Ya, gracias. listo. A ver, Wilmer Peñafiel también levantó la mano. Buenos días. Lo que Buenos pasa días. es que yo también tengo el mismo inconveniente. Yo me inscribí en la mañana y lo que pasa es que aún tengo clase y no sé si Hagan podría eso. cambiar el horario. Hagan eso. Escriban en el chat sus nombres y pónganle cambio de horario. Ya con eso los vemos. Ya, gracias. Listo. Como les decía, estamos en el grupo étnico de los indígenas. En el tema de los desafíos de los indígenas, hay un gran desafío a nivel ecuatoriano, porque generalmente con el pasar del tiempo y las generaciones nuevas que van llegando, que están absorbidas por ejemplo, en los tecnológicos, van perdiendo lo que son sus costumbres o sus tradiciones que son generalmente propias de ese grupo, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos de los indígenas. No se olviden, como les mencioné, hay 18 pueblos y 14 nacionalidades que están generadas o están distribuidas en lo que es todo el Ecuador. Les voy a mostrar lo que es un PDF donde están todos estos, ustedes pueden encontrar esta información de lo que son los grupos étnicos de indígenas, que igual se los voy a compartir al final de lo que es esta sesión. En este PDF sí yo ya les dejo a ustedes también de tarea que, más que todo para el momento que van a dar las pruebas, lo lean bastante y lo vayan profundizando, porque eso es una clave para ustedes en su aprendizaje, la lectura. Mire, este es un PDF que se impartió en un módulo donde se hablaba del Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Hay una diferencia específica que quiero que Sí, pero ahí llama después. tengan en cuenta. A ver, déjeme que hay un chat abierto. Un momento. Ya le comentaba que hay una gran diferencia en lo que es una nacionalidad indígena con lo que es un pueblo indígena. Generalmente son grupos de personas que se autodefinen con esta denominación que tienen una característica en común, puede ser cultural, lingüística, en la parte de vestimenta. Los pueblos indígenas son básicamente lo que es un grupo de personas que tienen lo que es una cultura propia, a diferencia de lo que es una nacionalidad indígena, que ellos ya están directamente con un idioma propio, ¿no? Y esto lo pueden visualizar más adelante. Por ejemplo, aquí están cuáles son todas las nacionalidades, cuáles son todos los pueblos, en la provincia en que pertenecen, el total de población, o son un aproximado de esta población que tienen. Por ejemplo, en la costa están los aguas, los chachis, épera, que por ejemplo están ubicados en la zona Esmeralda, en Carachi, en Babura. Tienen aproximadamente los chachis 8.000 personas que conforman este grupo, ¿no? Estos son aquí, están
cada uno de los que les dije, nacionalidades y pueblos indígenas, según la zona a la que pertenecen. Este PDF, sí, como se los mencioné yo al final de lo que es la sesión, yo manejo siempre un grupo de Telegram en el área de ciencias sociales. Allí yo los invito a que se unan, a que deseen unirse también, porque allí le comparto lo que son documentos o si no, alguna información importante sobre los procesos de la UTM en el ámbito de las pruebas de admisión. Como les digo, es un grupo que yo manejo para que los estudiantes se puedan unir, tengan información más accesible. No es obligatorio, pero si acaso, yo les compartiré el link y allí yo les enviaré lo que es este PDF para que ustedes puedan profundizar en estos temas. Como les decía, en el caso de, como todas estas culturas, todos estos pueblos tienen aquí está, hasta el idioma, las lenguas que hablan, y que ustedes ya cuando estén en tiempo de repasar o de estudiar un poco más a profundidad, si les interesa conocer más, ustedes pueden hacerlo guiándose con este PDF, que es un documento oficial del Ecuador, ¿no? Entonces, esto es en la parte únicamente del grupo étnico de los indígenas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ustedes saben que los indígenas generalmente están ubicados más en la población de Pichincha, de esa norte de la parte de esta parte del país. Entonces, es importante que igual vayan conociendo porque los demás, y además van a ir viendo con los demás grupos étnicos que están generados o están organizados por toda la parte del Ecuador. En esto, denme un momento que estoy tomando un capture de los que harán cambio de horario. El grupo de Telegram, yo se los comparto aquí en el chat ya mismo, ¿no? Listo. Ahora tenemos lo que son el grupo étnico de los mestizos. Los mestizos es la población que más abarca o está la mayor población en el Ecuador, ¿no? En el tema de identidad, los mestizos son personas que tienen una ascendencia mixta, es decir, de origen europeo y origen indígena en este caso. Ustedes saben que en la época que hubo la conquista española llegaron todos los europeos. Básicamente, en la mayoría de los casos, los mestizos nacieron por violaciones de lo que son los españoles. Quizás hubieron algunos casos en que sí hubo un mutuo consentimiento de ambas partes, tanto español como una indígena, pero la mayoría de los casos fueron por producto de violaciones que se generó lo que es este grupo étnico de mestizo, ¿no? Un mestizo es, como les decía, una combinación de ascendencia tanto de una mujer indígena con un español, con una persona europea, ¿no? De allí fue que dio lugar a lo que es los mestizos. En el tema de la cultura hubo una fusión de lo que son las culturas occidentales, en este caso culturas europeas, como en el tipo de vestimenta, los mestizos, ya cuando los hijos comenzaron a crecer, comenzaron a adoptar ese tipo de vestimenta y que a la final también prevalecía en el tema de derecho. ¿Por qué le digo esto? Porque habían mestizos generalmente cuando no eran reconocidos por los papás, más que todo por el español, por la persona europea, se eran denominados como bastardos, ¿no? Entonces, esta persona en esa época en la sociedad, los mestizos que solamente eran reconocidos por la mamá indígena, no tenían derecho a lo que es participación, por ejemplo, acceso a una educación, a una formación o a derechos sociales que existieran en ese entonces. A diferencia de un mestizo que sí era reconocido por el papá español, ese tenía mucho más privilegio de llegar a tener una educación en la sociedad. Este tema de aquí es fundamental en lo que es los orígenes del grupo étnico de los mestizos, ¿no? Como les digo, las oportunidades se veían según la conformación de la familia. Siempre y cuando el papá reconocía al hijo, iba a tener más oportunidades en sobresalir. Entonces, la identidad mixta de un mestizo es lo que permitía generar lo que son puentes de comunicación en ambas culturas, tanto indígenas como españolas o culturas occidentales, y que a la final, con el paso del tiempo, esto iban generándose lo que son desafíos, iban teniendo retos
que es, como les digo, si no eran reconocidos por los padres españoles, iban seguramente a sufrir, pues, un término de esclavitud, racismo, todo ese tipo de detalles, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando uno le dice a una persona que es mestiza, a veces hay casos en que la persona tiene una concepción, una idea equivocada de lo que es el origen. Entonces, si a mí me dicen que yo soy mestizo, que de hecho yo me autoidentifico como mestizo, porque la mayor parte del Ecuador tenemos esta ascendencia. Somos producto de una combinación de españoles, bueno, de europeos, con mujeres indígenas. En el tema de mujeres españolas, ellas no se mezclaron con los hombres indígenas, porque ellas consideraban que al mezclarse una mujer española con un hombre indígena, un hombre negro, en ese tiempo ellas consideraban que eso era una total vergüenza para la sociedad, ¿no? En la sociedad donde ellas vivían, ¿no? En Europa. Por eso únicamente fueron los españoles, los varones, quienes hicieron esta mezcla y que al final fueron producto generalmente por medio de violaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Si en algún momento se me pasa alguna pregunta en el chat, sí le pido disculpas, ¿no? Porque veo que están escribiendo bastante. Y como estoy explicando, viendo la diapositiva, se me van pasando un poco. Bien, hasta ahora está todo claro hasta aquí en el tema de los mestizos. Recuerden que hemos visto dos grupos étnicos, los indígenas, que hay 18 pueblos y 14 nacionalidades, y está el grupo étnico de los mestizos, que es el grupo que mayor población tiene en el Ecuador. Más adelante veremos un gráfico en comparación de porcentaje de cada grupo étnico. Luego tenemos lo que son el grupo étnico de los afroecuatorianos. En la identidad afroecuatoriana, esta población generalmente está más ubicada en lo que es la zona de Esmeralda y en la zona del Valle del Chota. Hay una historia de cómo surgieron los afroecuatorianos, que están en los libros de historia, ustedes pueden leer en los libros del colegio, por ejemplo. Dice la historia, ¿no? Que en una época en cuando la esclavitud estaba fuerte en la sociedad, donde se vendían esclavos para diferentes países, que eran esclavos africanos, ¿no? Hubo un barco que llegó aquí al Ecuador, llegó con el primer barco de afroecuatorianos, llegó a la zona de Atacame, allá desembarcó, se detuvo en un momento y llegaron lo que fueron 17 hombres africanos y 6 mujeres, ¿no? Entonces, estas personas aquí fueron quienes supuestamente en teoría se dieron el origen a la combinación de afroecuatorianos, porque ya al momento de llegar aquí a la zona Atacame, se quedaron en esa zona y evidentemente con el tiempo formaron vínculos con personas, bueno, con mujeres ecuatorianas u hombres ecuatorianos, y fue donde dio origen a lo que es la nacionalidad o este grupo étnico afroecuatoriano, que es una combinación de africanos con ecuatorianos. Como les dije, estas personas llegaron en condiciones de esclavos, no es que llegaban de manera libre a hacer alguna actividad, sino que propiamente como esclavos. En la actualidad, sí, los afroecuatorianos han generado grandes aportes a nivel cultural, musical, puede ser político, deportivo, en el ámbito de elementos, por ejemplo, de vestimenta, de comida. Ustedes saben que la zona Esmeralda es muy característica, por ejemplo, por esto, por la marimba, que es una fiesta muy común de allá, además de que también es un instrumento. En el tipo de comida, ellos tienen mucho lo que es la gastronomía de mariscos, el encocado de pescado, también algo muy característico de allá, ¿no? Son tipo de, bueno, estilos o artes culinarias que se encuentran casi siempre, o bueno, básicamente siempre en esa zona. Además, si les menciono en el ámbito del deporte, yo sé que aquí, al menos los que ven fútbol, deben conocer que hay muchos jugadores de Esmeraldas, que son muy famosos, fueron en su momento, como Iván Hurtado, está también en el Valle del Chota Edison Méndez. Si bien que esta comunidad afroecuatoriana ha generado lo que son grandes aportes, no solamente a nivel de cultura o de religión o de vestimenta, sino también en la sociedad en diferentes ámbitos. Le puse el ejemplo de lo que es el ámbito deportivo. Esto es en el tema de los afroecuatorianos. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Déjeme ver el chat, a ver qué más hay.
Eh, bueno, parece que no hay ni una pregunta, ¿no? Sí, aquí Anthony menciona que eran esclavos todos los que llegaban por españoles, o no solamente españoles, podían ser básicamente, generalmente personas europeas. Mire, ustedes, bueno, más que todo aquí en Latinoamérica hablamos el español. Esto es debido a que llegaron conquistadores españoles, ¿no? Si ustedes analizan o si ya lo han pensado tal vez en lo que es Estados Unidos, Canadá, toda esa parte que hablan en inglés, allá no llegaron los españoles, allá llegaron fueron los británicos, los ingleses. Por ese motivo es que se habla en ese lado del continente americano el inglés. En Brasil es portugués, claramente es evidente que allí llegaron portugueses, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esto. Hubiera sido diferente si aquí a esta zona hubieran llegado los ingleses, obviamente íbamos a hablar inglés, ¿no? Hubiera sido nuestra lengua de origen que adoptamos de esas culturas, como le mencioné al inicio, en los mestizos, que hubo una combinación de culturas, tanto indígenas como culturas europeas. Pues, el idioma es un ejemplo de eso. Nosotros adoptamos ese lenguaje. Bueno, en este caso es el español, ¿no?, que estamos hablando. Luego tenemos lo que es ya por último el grupo étnico de los montubios. Los montubios es un grupo étnico que oficialmente están reconocidos desde el 2001. Eh, Los datos que se revelan de su derecho de reconocimiento como grupo étnico en el 2001. Generalmente la identidad de un montubio son personas que viven en el campo, se dedican a la ganadería, a la agricultura, todo este tipo de actividades que se generan en la zona de campo y que generalmente están o hay una mayor parte de población montubia en la zona costa del Ecuador, por ejemplo, Santo Domingo, aquí en Manabí, en Guayas, en Santa Elena, es donde se encuentra más población montubia. Los montubios o su ascendencia, su origen, un montubio puede ser de origen, una combinación de indígenas con españoles, o también pueden ser de mestizos con indígenas, no solamente los que están aquí. A veces cuando uno le dicen, y siempre lo he manifestado, bueno, en mi caso mi mamá es del campo, es montubia, mi papá es del pueblo, es mestizo, ¿no? Yo, en el momento de autoidentificarme, cuando hay un censo nacional, yo puedo claramente decir soy montubio porque tengo ascendencia de origen montubio en el caso de mi mamá. O si no, fácilmente pues sí soy mestizo porque a la final también, en el mismo sentido, somos mestizos de dos grupos étnicos. Y en muchas ocasiones hay personas que, como les decía, tienen una idea equivocada de estos términos. Si a uno le dicen tú eres montubio, si lo dice de una forma despectiva, evidentemente lo está como insultando, ¿no? Pero si lo dicen en una forma ya de reconocimiento cultural y le dicen tú eres un montubio, y en mi caso, claro, yo acepto ser un montubio porque la familia de mi abuelo es del campo, son montubios, y yo tengo esta ascendencia, tengo este origen, no hay ningún problema con eso. Entonces es importante tener en cuenta que estos términos, cuando se le dicen, está indicado a esto, a lo que son los orígenes de donde uno proviene. Y en el tema de lo que son las costumbres, los montubios generalmente, sus fuentes de ingreso, ¿cuáles son? La fabricación, por ejemplo, de sombreros de paja, ese es uno, de paja de toquilla. Lo que es las actividades agrícolas, de agricultura, en ganadería, producción, bueno, la producción de panel también es una de ellas. Principalmente la fuente de actividad laboral de un montubio es el campo y la agricultura, ¿no? Esa es una, y junto con lo que es la criadera de ganado, de vacas, gallinas, cerdos, todo eso, ¿no? Y uno de los grandes desafíos que se da en la comunidad, bueno, en el grupo étnico de los montubios, es la migración de las nuevas generaciones a los centros, de lo que son a las poblaciones urbanas, según la demanda del mundo globalizado, es decir, las tecnologías. ¿Esto qué significa? Que en mi caso, como les digo, poniendo mi ejemplo, mi mamá es montubia y bueno, mis abuelos, mi tío, la familia de mi mamá, que son montubios, todos ellos son agricultores. Pero ¿qué pasó cuando ya conmigo pasó esto? Hubo la migración a una nueva generación, en este caso ya una generación, en mi caso ya una persona profesional, una persona que
se dedicó al estudio del lado de lo que es la agricultura. Sí, hacer eso no está mal, es cosas que se van dando con el tiempo y está bien aceptarlo. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos que enfrentan a veces las comunidades o los grupos étnicos montubios, que en toda familia, su hijo o el hijo de una familia o los hijos ya no siempre quieren seguir con las mismas actividades del papá de la agricultura, sino que optan por ir a estudiar, que de hecho está bien. Les pongo un ejemplo el año pasado, en una conferencia de esta misma, de ciencias sociales, un estudiante de colegio, él me comentó, bueno, él me puso su ejemplo, él me dijo, profe, yo estoy estudiando, yo quiero ser un profesional, tener mi profesión, mi título, pero mi papá es agricultor, es montuyo, y yo soy un ejemplo de que soy una de las nuevas generaciones porque yo ya no sigo con la agricultura. Él me puso un ejemplo, ese ejemplo de su vida personal, me añadió. Y eso está muy bien porque él reconoce que tanto tiene ascendencia, lo que son de orígenes montubios, él lo acepta, no lo niega y lo pone de ejemplo porque él se vio muy identificado con este desafío en su familia, que estaba migrando a la nueva generación que ya, como les dije, está fuertemente influenciada por lo que es el mundo globalizado. Entonces, en el tema de los montubios, por ejemplo, en lo que es la música, que también tienen grandes aportaciones, no solamente en la actividad de agricultura, sino a nivel de vestimenta. Ustedes ven aquí la imagen como tienen este grupo, están representando característicamente el tipo de vestimenta, lo que son los montubios. La música, ellos también generan mucho, hacen estas festividades de amor finos. En el tema de los ecuatorianos estaban la marimba, que también es un ritmo musical, eh, los chibuelos, creo que se le dicen así, si no me equivoco. Creo que en algún momento han escuchado. En cambio, los mestizos son músicas ya más populares, lo que generalmente escuchamos, ¿no? Ya música clásica, música urbana, ese tipo de música. En el ámbito de musical, ¿no? Que hay aportaciones y son diferencias que se dan en los diferentes grupos étnicos. Hasta aquí algunas preguntas, algo que quieren comentar. A ver, Gemma Victoria levantó la mano. Déjenme dejar de compartir un momento para verlo también ustedes. No sé si iba a mencionar algo, Gemma Victoria, que levantó la mano y le di el paso. Sí, ahí está. Es que Ya, se me cuéntenme. cortó el micrófono otra vez. Dentro de los Bien. chihuahuas, pues los chihuahuas son parte de la identidad montubia, son un anexo, por así decirlo, de los amorfinos. Pero la También, sí, característica principal del chihuahua es que se le canta al niño Jesús. Se lo hace durante los claro. tiempos durante la temporada navideña, y en esa temporada navideña ya depende mucho de los hogares, de las casas o del mismo pueblo, pueden variar. ¿Ya? Sí, es verdad. En algunos se los canta durante toda la novena, en otros solamente se lo canta el día del 24, y en otros también se los canta el día 6 de enero y el 2 de febrero. Esos son los días más importantes dentro de lo que se llaman los chihualos. Y pues tienen la misma característica, son cantados en copla, y pues, bueno, básicamente pues eso es como que la identidad más grande. Y también tiene una característica que es oral, por lo general no es escrito y tiene ritmo Ujú. cantado. Sí, Y es verdad. esa característica es similar a la morfina, básicamente. Claro, los chihuahuas también que a veces se combinan ya se van adaptando a los diferentes grupos étnicos. Los chihuahuas, como te dicen, en la parte del grupo étnico, los montuyos se adaptan mucho también a lo que los amorfinos se cantan, que como usted dice, se mencionan, especialmente en fiestas, en festividades de fin de año, en novenas, navidades, en todo este tipo que ya también es cuestión de las costumbres de cada familia. Hay personas que les gusta y mantienen esta tradición, lo van haciendo y son parte cultural de lo que es cada grupo étnico, de su identificación, de su autoidentificación, en este caso musical. Como les mencioné en el tema de los mestizos, ellos generalmente escuchan música, la que generalmente escuchamos aquí ya, música occidental europea, música clásica. En el tema, bueno,
Los montubios les mencioné, bueno, como usted menciona, los chihuahuas también cantan bastante, los morfinos. Hay uno que se llama la iguana, un tipo de música. Está, bueno, en los afro está lo que es eh, también chihuahuas, está lo que es la festividad de las marimbas, este ritmo que también se ve en lo que es el Valle del Chota, se canta estas fiestas. Había también uno de Agua Larga, un tipo de música yo he escuchado en el tema de los afro. Entonces, sí, en los indígenas está, bueno, ya hay danzas espirituales, pasillos, por ejemplo. Está lo que es, había una que se denominaba danzante, un tipo de danza que son propias de los grupos, en este caso pueblos indígenas. Entonces, estos son uno de los pocos aportes en el género musical de cada uno de los grupos étnicos. Y el aporte, bueno, que usted me menciona es muy bueno, muy válido para aquí la sesión y que es importante saber. A ver, Choes me levantaba también el audio, la mano. Buenas tardes, buenos días, profesor. También Buen quería día. hacer una pregunta sobre los montubios y todo, sobre todo de las costumbres y las identidades que ellos expresan, literalmente, especialmente en las costumbres, como dice, como dijo antes, ellos se expresan por mediante por las creaciones de sombrero de paja, por danza y todo eso. Pero como también le dicen los retos, esas costumbres se están perdiendo poco a poco debido a que ya en la actualidad mayormente están Exacto. por medio de las tecnología y todo eso. En la actualidad, como mismo lo digo, se pierde. Sí, ese es un punto que las tecnologías ayudan muchísimo, dan muchas ventajas. Por ejemplo, una de estas es lo que estamos en este momento, capacitaciones en línea, pero también tiene desventajas, como a veces absorben demasiado las generaciones más jóvenes y quedan sumergidos en las tecnologías y básicamente ya todo lo pueden realizar o lo hacen mediante aparatos tecnológicos. Y esto también ha influenciado, ha impactado bastante en la zona del campo, con los montubios. Mis primos que son del campo, hay algunos que tienen hasta mejores teléfonos que yo, entonces, y lo manejan hasta mejor, más mejor que yo. Y miren, eso es un gran desafío, como usted menciona, que pasa en la actualidad o va pasando con el tiempo. Se van perdiendo todas estas costumbres. Sí, eso es todo lo Ay, que estaba diciendo. Pero sí, también ¿alguien más? Ah, digo, sí, como pero en siga. algunos países, digo, en algunas partes del Ecuador que esa gente, incluso ya sea mestiza, montuya, afroecuatorianas, no se le pueden acceder por esa tecnología. Claro, hay partes que, por ejemplo, grupos, en el caso más que todo, los grupos indígenas, eh, se, se hacen como se aíslan ellos solitos, la sociedad, ¿no? Porque prefieren mantener su grupo unido, mantener sus costumbres, y con la llegada, si permiten la llegada de tecnologías, tienen esta posibilidad de que pierdan todas esas creencias, todas que han mantenido durante generaciones. Entonces hay muchos grupos así que se aíslan socialmente, voluntariamente también, para evitar esto. Bueno, A mí, sí, ¿alguien más quiere opinar algo, comentar? Les cuento que yo generalmente en TikTok, yo me gusta seguir algunos canales que son de educación, hay muchos buenos que hablan de diferentes ámbitos. Y bueno, más que todo es un tema que más adelante les voy a explicar de los mayas, pero algunos de estos canales explican historia en contenido breve, que son muy didácticos, estos videos, muy buenos. Te los menciono brevemente. Hay un canal que se llama Doctor Fisión, que presenta datos científicos sobre el universo. Hay uno, Osmarus, un canal que también presenta datos científicos, no solamente del universo, sino todo el planeta o de la sociedad o las cosas que pasan en el mundo. Hay un canal Bisapiens que presenta datos de historia. Todos estos canales también, el TikTok es bueno siempre y cuando lo sepan aprovechar, como les menciono, y siguen este tipo de canales. Que de hecho, eh, esto le iba a mencionar más adelante en un tema que sigue a continuación, pero ya que salió el tema de las tecnologías, ya les aproveché y les mencioné. Entonces, hasta aquí está todo claro. No hay una pregunta adicional en este tema de los grupos étnicos.
Más adelante, bueno, como les dije, en el grupo, bueno, el grupo de Telegram yo les voy a compartir el link en el chat, ya al finalizar la clase. Como les digo, es un grupo mío para manejar lo que es el área de ciencias sociales. Es algo que si ustedes desean lo pueden hacer, si no, no hay problema. Allí yo les compartiré documentos adicionales y cuando sean, por ejemplo, fechas de inscripciones, también comparto allí para que llegue a más población. Bien, si Bueno, no hay más pues preguntas, dígame. perdón por las molestias. Digo, de todo lo que estaban aprendiendo aquí en las clases de capacitaciones mismo van a dar en el examen, como está dando ahora son de los grupos étnicos. ¿Eso es lo que los van a tomar o los van a tomar otros temas? No, hay más temas. Le puede salir alguna pregunta de esto y ya en buena hora lo sabe, ¿no? Hay un temario de temas a estudiar en todas las áreas sociales, matemática, física, que, bueno, todos estos temarios, estas áreas de conocimiento la irán viendo en estos días, se irán capacitando, pero igual la lista está pública en la página de la universidad, está ese temario, ustedes lo pueden descargar, y si no, también yo se los comparto. Yo al inicio de la clase le dije que aquí también es un compromiso de ustedes, que no solamente se queden con esta explicación, sino que ustedes ya saben, bueno, hay estos grupos étnicos, voy a internet, consulto y leo un poco más. De esa forma se aprende un poco más. Y hacer lo mismo con todos los temarios. Entonces, estos son temas base, los que yo he escogido, porque igual en los próximos días van a tener una segunda sesión de sociales, allí van a ver otros temarios diferentes, pero por el motivo de que solamente son 2 horas, obviamente no se va a alcanzar en dar 20, 15 temarios en 2 horas. Pasaría prácticamente leyendo y ustedes no van a tener tiempo de preguntar o de opinar. Entonces, eso. Miren, esta es una comparación en cantidad de población, en porcentaje de cada uno de los grupos étnicos. Bueno, la fuente fue el INEC en el 2010 cuando hizo el censo. Estos fueron los porcentajes que se obtuvo la población. Más o menos un 7% de la población ecuatoriana está identificado como lo que es indígena. De igual forma, afroecuatoriano un 7.7% en ese tema. Montubio 6.8 hasta 7.9 de porcentaje. El color anaranjado es en mujeres y con el que es como amarillo más clarito en el tema de hombres. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre lo que es indígena y hombres y mujeres hay la misma cantidad, ¿no? En afroecuatorianos sí hay un poquito más de mujeres. En el tema de Montubios, perdón, hombre, te digo, el tema de Montubios, los hombres, ya es un porcentaje mayor. Y lo que sí, como les mencionaba, que la población del ecuatoriana, la mayor parte de la población está identificada como mestiza, como ven, un 71-72% de lo que es la población ecuatoriana. Hay un 6, bueno, básicamente un 6% de lo que es identificado como blanco. Aquí hay un detalle que les voy a explicar en esto. Cuando uno se autoidentifica como blanco, no es que el color de piel, el tono de piel sea blanca, ya por ese motivo yo soy blanco. En tono de piel sí, pero cuando uno dice que, por ejemplo, si yo dijera yo soy una persona blanca, lo mínimo que debe haber en mi familia que mis papás, tanto mamá y papá, sean europeos. Entonces, ese es un detalle cuando uno se autoidentifica como blanco, que tiene ascendencia, los padres son más que todo europeos. Esa es la terminología para tener en cuenta siempre que uno se identifica como blanco. A veces uno tiene esa idea equivocada, ¿no? De que por mi tono de piel yo soy blanco, o yo soy moreno, soy afroecuatoriano, ¿no? Más que todo, cuando en el tema de los Montuyo, en el grupo étnico de los Montuyo, la combinación de este mestizaje, siempre tiende a ser una persona con tonalidad algo blanca, con tendencia a ser un poco moreno o ser un poco blanco, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí tengo los brazos como moreno, pero ustedes saben, es por el sol, me quemé. Yo no era así. Bueno, y hay un porcentaje mínimo de lo que es que se autoidentificó como otro, ¿no? No quiso pertenecer a ningún grupo de acá. No sé a la final qué habrán pensado esas personas, si son alien o no sé qué habrán pensado que sean.
Pero esta es una comparación de los porcentajes de los grupos étnicos en el Ecuador que fueron tomados del INEC, los datos oficiales del censo de la población ecuatoriana, ¿no? En el año 2010. Eso era en lo que es el primer tema que vimos los grupos étnicos en el Ecuador. Ahora tenemos el segundo tema, lo que es las culturas nativas de América. En estas culturas nativas de América tenemos lo que son los principales grupos, en este caso una cultura maya, la cultura inca y los aztecas. Entonces, todas estas culturas que estaban ubicadas en la zona de México, viniendo para acá, Centroamérica, y la parte de, por ejemplo, en Perú, que están los incas, allí fue donde mayormente estuvieron radicadas todas estas culturas. Los mayas estuvieron, su zona de ubicación geográfica fue en la parte del centro de México, y viniendo un poco a lo que también habían culturas o poblaciones mayas en la zona de Guatemala, de Honduras y de Belice. En cambio, los incas, como ustedes saben, la mayor o la población más famosa es en el Perú, en la zona de Machu Picchu, y los aztecas sí estaban en la zona norte de México. Todas estas culturas nativas de América este, tenían principales enfoques o elementos que ellos estudiaban. Todos en común, sus estudios lo enfocaban a las matemáticas, a la astronomía y a la religión. Todas, los mayas, incas y aztecas, hacían sus estudios en estas áreas, matemática, astronomía y religión, pero tenían sus diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la matemática, los mayas hicieron un gran estudio en lo que es, bueno, aparte de que ellos crearon su propio sistema alfanumérico, su propio calendario maya, su sistema de numeración, su principal reconocimiento o su principal aporte a la matemática fue el estudio del número cero. ¿Por qué los mayas se enfocaron en este estudio del número cero? Porque ellos consideraban que el cero no aceptaban que el cero fuera un valor nulo totalmente. Ellos plantearon que el cero, de acuerdo a la posición donde estaba ubicada, lo que es cifra, tenía un valor. Por ejemplo, si tienen un 5 y ubican un cero en la parte hacia la izquierda, este sería 0,5, ¿no? Es un valor bajito. Pero si este cero lo pasan a la parte derecha, ya es una entidad mucho más amplia, que tiene mayor valor. Los mayas, en el término matemática, ellos no aceptaban que el cero era una nulidad total, sino que ellos hicieron este aporte de que la posición iba a tener un valor. A diferencia de los incas, que también hicieron aportes en la matemática, pero ellos se enfocaron principalmente en las aritméticas, en la zona, bueno, más que todo en la parte de aritmética, en la suma, división, multiplicación, en las aritméticas básicas, en todas estas operaciones, y que iban haciendo aportes. Ellos crearon también un sistema de conteo, se llamaba Quipu. No sé si habrán visto en algún momento. Quipu era una cuerda así larguita que tenía hacia abajo bastantes cuerditas también colgando. Ellos utilizaban este equipo para lo que era la suma, el conteo de los números, bueno, de operaciones básicas aritméticas, pero en estas cuerditas que iban para abajo, todas iban con nudos, iban teniendo un nudito en cada una. Y según la posición, según la envoltura de ese nudo, según cuántas vueltas le habían hecho al nudo, iba teniendo un valor, por ejemplo, de 1, iba subiendo a 10, a 100, a 1000, y según las escalas de lo que es eso. Entonces, ellos fueron los incas en las matemáticas, hicieron este aporte, principalmente en la contabilización de operaciones aritméticas. Está este que le digo, este equipo. También ellos crearon lo que es Yupana, creo que si no me equivoco se llama Yupana, lo que en la actualidad se conoce como abaco, pero en ese tiempo lo denominaban así por lo que es también la lengua de ellos, quichua. Que era este tipo de conteo, obviamente no era hecho con el material que se hace hoy en día, pero los incas también dieron este aporte en el aprendizaje de las matemáticas bueno, con el abaco. ¿Alguien va a opinar algo? Bueno, si nadie va a dar una opinión,
Entonces, estas son las diferencias más que todo mayas con incas. Y ya en los aztecas, bueno, en los aztecas también ellos muchos se enfocaron en construcción de pirámides o en sacrificios, pero también hicieron aportes en la matemática que generalmente ya estaban más enfocados a lo que son operaciones adaptadas al sistema de numeración del inglés, o sea, pie, pulgadas, y que también eran estas operaciones básicas como sumar, restar, dividir, multiplicar. Tengan en cuenta que todas estas culturas tenían este vínculo en la matemática, porque también a nivel de gastronomía, perdón, de astronomía, ellos hicieron sus estudios, crearon sus propios calendarios, por ejemplo, el calendario maya. Este calendario maya que ya les servía para el estudio de lo que son las estaciones del año, el tiempo, estudiar el sol, la luna, lo que intentan también hacer predicciones, que de hecho hay predicciones mayas. Ellos crearon mediante la astronomía y estos calendarios propios que ellos tenían, hicieron todos estos aportes. Y uno muy famoso, este es el calendario de conteo largo que se llama, que es un calendario maya que data de 5.125 años. No recuerdo exactamente la fecha en que inició, pero sí la fecha en que finalizó. No sé si ustedes en algún momento escucharon en el 2012 que hubo todo ese caos mediático de que el fin del mundo se iba a dar el 21 de diciembre. Entonces, fue por ese motivo, porque en esa época, en esa fecha exacta, el calendario maya, este conteo largo, terminaba el primer ciclo de ese calendario maya, que había empezado hace 5.125 años antes, finalizaba en esa fecha exacta. Y pues como la población mundial desconoce de esto, se generó ese temor de que el 21 de diciembre del 2012 era el fin del mundo, pero no, simplemente terminaba el conteo del calendario maya y volvía a iniciar. Entonces los mayas en el tema del calendario, ellos sí tienen dos calendarios. Tienen un calendario que es corto, es de 260 días, y un segundo calendario que es 360 días. En cambio, los incas, su calendario es muy parecido al que tenemos en la actualidad, un calendario de 12 lunas, 12 meses, que, bueno, prácticamente de un año. Y los aztecas también manejaban un calendario un tiempo de calendario muy parecido al de los mayas, prácticamente igual, ¿no? Entonces, todos estos calendarios que ellos crearon, todos estos conteos en medidas del tiempo, también les permitían realizar estudios a la que es la astronomía, en el tema de identificar patrones lunares que ayudan mucho a los cultivos. Uno sabe más que todo en el campo, los montillos saben cuando la luna está abajo, la luna está llena, no sé. Me imagino son conocimientos del campo ya. Saben cuándo sembrar, cuándo no deben sembrar. Entonces, todos esos conocimientos probablemente nacieron de estos estudios, de estas culturas nativas. Y los aztecas, que como les mencioné, los aztecas ya estaban ubicados más que todo en la zona norte de México. Los aztecas hicieron igual, acuérdate en la matemática, en la astronomía, en las religiones, que bueno, allí sí ya cada una de sus culturas formaban sus grupos religiosos, sus cultos, que en ese tiempo se denominaban así, que en la actualidad ustedes ya saben que hay católicos, evangelistas, bueno, todo este grupo religioso, ¿no? Este grupo de personas religiosas. Entonces, esos son los principales enfoques que tenían cada una de estas culturas: la matemática, la astronomía y la religión. Bueno, ve, aquí está mencionado, ya me había adelantado un poco. De momento, déjenme ver si en el chat no hay preguntas sobre el tema. A ver, aquí hablan. Bueno, claro, una aritmética sencilla, dice Anthony, en el tema de los incas en la yupana, que era lo que en la actualidad se conoce como ábaco. Los quipucamayos también, exacto, eso de los incas. Me parece que ya no hay más, o no se me escapa nada más. El calendario Sadic King, claro, eso es de los mayas. Dice, cuando dice Daddy Andy, el calendario azteca se llamaba Sihuití, tiene su nombre, y estaba compuesto por 18 meses y 5 días inútiles. Entonces, cada una de estas culturas tiene lo que son sus propios calendarios según los tiempos,
En el tema de los mayas, bueno, en el tema de los 18 meses, es que allí se consideran el mes únicamente con 20 días. A ver, alguien levantó la mano aquí, el activo para que hable. Sí, buenos días. Buen día. También quería decir, o sea, acerca de la matemática inca, en que el quipu casi no se utilizaba para resolver operaciones, sino más bien para llevar la contabilidad acerca de las cosas que tenía. O sea, más bien ellos utilizaban la yupana para Exacto. las operaciones. Sí, exacto. El equipo empezó para lo que es el tema de contabilidad, en la parte numérica, en la matemática. Y ya cuando, como usted menciona, ya crearon la Yupana, que ya empezaron más que todo con las operaciones aritméticas básicas. Entonces, no sé si ustedes habrán visto un equipo, o sea, en persona, en la vida real. Son unas cuerditas, ¿no? Largas con puras cuerditas hacia abajo y todas van con nudos. Y dependiendo de la posición del nudo, la envoltura, es como que se le da interpretación para contabilizar. Son este instrumentos que han creado las culturas con el largo del tiempo, muy interesante. Y qué bueno conocernos un poco de eso. Como les decía, bueno, aunque de hecho ya me adelanté un poco, la importancia del simbolismo de las culturas nativas, en este caso en las matemáticas, astronomía y religión. Bueno, en matemática, como ya les expliqué, es el aporte de los números en las vidas cotidianas, en actividades, en el futuro, que también se predicen, ¿no? Bueno, al menos intentan o intentaron predecir en su momento. En la astronomía ya buscaban lo que son significados un poco más profundos, con una comprensión, por ejemplo, la simbología, en este caso el sol, la luna, serpientes o elementos naturales, que en la cosmovisión nativa, la cosmovisión es la forma que una persona o un grupo, en este caso, estas culturas, tenían de ver a su manera cómo es el mundo. ¿Por qué también se mencionan, por ejemplo, serpientes y, bueno, elementos naturales? Es que a veces, mediante simbologías o mediante tótems, ellos intentaban representar ciertos aspectos de sus creencias. Por ejemplo, ahí una vez leí una historia de que los gatos, por ejemplo, son animales místicos que son, de hecho, son venerados en la cultura egipcia. Se dice que los gatos tienen ese poder de protección espiritual que pueden ver amenazas místicas, no tanto físicas, sino más que todo místicas. Y que siempre y cuando, por ejemplo, un gato llega a una familia, llega con una misión. Todos estos significados son representados, vienen de creencias así en estas culturas. Y aquí es cuando las culturas, mediante un tótem, a veces un símbolo físico o algo material, es que intentan representar esta creencia. En el tema de la serpiente, por ejemplo, la serpiente son animales que da miedo, que asusta, pero también tiene un significado profundo de que la serpiente tiene esta capacidad, como siempre se anda ocultando en los montes, en la tierra, por debajo, se dice que tienen esta capacidad de viajar al inframundo, bajar y poder ver todo lo que está pasando abajo y posiblemente lo que puede pasar o subir al plano actual, ¿no? Donde estamos. También la serpiente se menciona que cuando uno lo usa como símbolo, como logo, en un ejemplo, es un fuerte poder de atracción. Yo creo que en algunas farmacias es pequeños logos de serpientes. Cuando vean así, recuerden que tienen un significado de protección, de riqueza, de abundancia. A ver, Choe está levantando la mano. No sé si va a decir algo. Bueno, sí, de hecho, que ese es algo sobre la religión de las culturas nativas, más como sobre todo de los mayas. Decían que ellos veneraban al dios del sol, pero por medio de Sí, sacrificios o rituales y obsequios que daban ahí, ya sea como frutas, peces, comida, hasta oro, creo. exacto. Hacían este Sí, tipo de sacrificios rituales, como ofrendas. sí, eso también, pero poco a poco ya había evolucionado a tal punto de que ya no hacían sacrificios, solo mayormente daban así como ofrendas y todo eso, nada más. Como en la religión de las iglesias, como las creencias de Dios, mayormente se realizan por medio de oraciones, todo, nada más. Sí, en el tema de religión ya depende de la cultura misma. Como usted menciona en el tema de creencia de Dios, ya los católicos oran mucho. Bueno, los
agnósticos, los bueno, musulmanes, budistas, evangelistas, todo, cada uno de sus de grupos religiosos tiene sus propias creencias, ellos ven o hacen sus veneraciones a su manera. Entonces, en esa época, tanto mayas, aztecas e incas hacían estos sacrificios, rituales con medio de ofrenda. Pueden que en algún momento hayan hecho estos sacrificios animales, por ejemplo, al sol, soleado, un ejemplo, cultivos crezcan, o a la luna para que lleguen días de lluvia y los cultivos también se alimenten y empiecen a crecer. Entonces, hombre de esa época, ¿no? Pensamiento, creencia, generalmente quizás en algunas poblaciones se mantenga. Entonces, es importante saber eso. Y como dice aquí en el tema de religión, más que todo también, no solamente en sacrificio, también se enfoca a lo que es arte de la danza, bueno, rituales sagrados que expresaban o manifestaban lo que son valores y las creencias de las culturas nativas. Entonces, eso es bueno en lo que son estas culturas nativas, que todos estaban enfocados a estas áreas, matemática, astronomía y religión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mayani también menciona, claro, muy verdad, también se destacaron en lo que es la cultura medicinal, que utilizan más que todo las hierbas, ¿no? Las plantas medicinales, ellos fueron creando, que en la actualidad incluso sigue con remedios naturales, todavía se vende bastante. Entonces esos conocimientos perduran a lo largo del tiempo. Bueno, Sheila menciona que el calendario, a ver, se me está pasando, a ver, déjame ver. El calendario inca tenía un calendario basado en lo que era el movimiento del sol, es verdad. En 12 lunas también estaba enfocado en el movimiento de estos satélites del universo. Satélites naturales, no más que todo. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta más o algún aporte que quieran dar? Bueno, el aporte que yo quiero dar es acerca un poco de las matemáticas de los incas. Como se menciona, estos tenían lo que son los quipus. Según tengo bien entendido, el quipu tenía varios colores. Por ejemplo, el amarillo Sí, era para el oro, el rojo era para los soldados y el blanco era para lo que es la plata. Existían también no recuerdo bien su nombre, pero recorrían alrededor de 20 kilómetros para entregar lo que son los quipus. Eran un tipo de personas confidenciales a las cuales que si hablaban, obviamente iban a ser sacrificados, puesto a que esa información que se llevaba exacto. era confidencial. También acerca sobre las medicinas en las culturas precolombinas, ya hemos escuchado que se usaban sacrificios y ese otro tipo de cosas. También hacían lo que son el uso de las plantas medicinales. En los mayas aprendieron a saturar heridas y a curar las fracturas. Se usaban los rituales de curación para eso. En lo que es la cultura azteca, se crearon lo que son ahorita los sueros, los cuales se vendían en farmacias que eran lugares, eran casas básicamente, casas medicinales donde se podían encontrar este tipo de sueros o infusiones. Y en la cultura maya también perdón, en la inca lo que predominaba eran los chamanes. Estos aquí perforaban también lo que son los cráneos para extraer la maldad. Ellos creían que tenían una maldad y por eso tenían que perforar el cráneo para hacerle una cirugía. Sí, mire, son bien interesantes todas esos aportes que usted me da de la perforación. Eso se hace bastante son esas creencias, mire, de la antigüedad. En la actualidad no se hace eso, una perforación de cráneo, simplemente porque eso no es malo, aunque se vea, ¿no?, que es mala, es algo que no se hace. Y todos estos aportes con el tiempo han ido, bueno, más que todo desaparecieron con las comunidades, ¿no? Los incas, a ver, déjame ver, los incas estuvieron más o menos 100 años, desde el siglo XIV hasta el XV, fue que donde más apogeo tuvo esta comunidad y fueron de allí donde nacieron todos estos conocimientos.
Los mayas fue en una época 2000 años antes de Cristo, como hasta más o menos 1500 de la actualidad, es el tiempo de apogeo. Y los, bueno, los aztecas más que todo fue ya en el siglo XV, hasta a surgir. Y a lo que mencionó también del ucranio, la cultura, eh, y algo en común que tenían todas estas culturas nativas es la forma en que vivían y la construcción urbana, o sea, la construcción arquitectónica, en cómo hacían característicamente sus casas, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo ha visto, al menos en películas, imágenes, el Machu Picchu, ¿no? Ustedes saben cómo tiene esa definición, arquitectura, cómo han construido perfectamente con lo que es en Lomas, más que todo, ¿no? El tema de los incas. Eh, Imagínense la cantidad de decisión que con conocimientos básicos, como usaba la Kipu en ese tiempo, simplemente queda con contabilizar números, sino con lo que queda para lo que las operaciones aritméticas básicas. Ustedes vean con conocimientos así básicos, cómo esta cultura logró crear un gran imperio inca, que creció ya cuando fue la llegada de los españoles y la conquista, no, de todos los españoles. Pero imagínense nomás todo el conocimiento que tenían con pocos recursos, igual con los mayas, igual con los aztecas. Los aztecas tienen construidas estas especies de, como de pirámides pequeñas en México, que hay algunas. En algún momento vi algo que es importante también saber. Uno puede preguntarse cómo desaparecieron los mayas, por ejemplo. Quizás no hay un dato preciso de cómo fue, pero lo que sí hay son, lo que les dije al inicio, de datos científicos. Han encontrado ciudades mayas que han estado fortificadas. Si uno fortifica una ciudad, seguramente en algún momento hubo un conflicto. Entonces, este también es un punto clave para lo que y algo que deben saber con respecto a estas culturas, que son datos más que todo interesantes y son comprobados, o sea, basados en evidencia científica. Nunca olviden ese detalle. Cuando ustedes lean, ven, bueno, si ven que es una evidencia científica comprobada, tómenla como acéptenla. Pero si ves que es una fuente dudosa, entonces busquen más fuentes para ir comprobando y verificando todo eso. La verdad, déjenme ver aquí en el chat qué más tengo de opiniones. Bueno, Sheila menciona que hubieron varios tipos de medicinas incas. También de la agricultura, que menciona que se me pasa, se me sube el chat con los mensajes. Pero básicamente eso ha sido lo principal de estas culturas. Hasta aquí, algo más que quieran comentar, algo que quieran añadir, complementar, alguna experiencia personal con, por ejemplo, algunos de los instrumentos que han creado estas culturas o algo de los grupos étnicos también. ¿Dudas, preguntas? Por ahora ninguna, profe. Profe, una Eh, pregunta. Dígame. En este caso, una cosa que me da curiosidad, bueno, no sé si es solo a mí, pero es cómo podían identificar ellos los tipos de alimentos que eran buenos o malos, porque de ley debe haber alimentos que son venenosos, Sí, como ellos mire, se aquí, alimentaban de ese tipo de cosas naturales, que digamos. sí, mira, aquí hay algo curioso que a mí siempre un amigo me dice, y que quizás en ese tiempo pasó, porque al final, como dice, ¿cómo identificaban? Pero un amigo me decía, a ver, toma, prueba esto y si no te pasa nada, yo también lo como. Quizás eso haya sido una forma de empezar, ¿no? Si alguien accidentalmente comía algo y le pasaba algo, se moría, entonces ya con eso comenzaban a generar un conocimiento. Esto es venenoso, o esto aquí no, esto sirve, ¿no? Entonces, mediante la experimentación en todo ámbito, es el punto de partida para saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Entonces, asumo que esa fue una de las formas que lo hicieron, experimentando. Aunque, bueno, en la actualidad sí ya se hace mucha broma, como les mencioné, ¿no?
Un amigo a veces siempre me dice, o mi mamá también a veces me dice, toma, come esto. Si no te pasa nada, yo como. Entonces, eso, bueno, son ya que conocimientos que en esa época tuvieron que adquirir mediante la experiencia, porque no había de otra, no tenían como, por ejemplo, un conocimiento científico avanzado como para saber estudiar propiedades y características de determinadas cosas. Bueno, aquí sale Alejandro así de fácil. Se lo come su hermano, si se Entonces, muere, no, ya no lo come. entonces tipo le enseñaron un sacrificio para poder salvar a otras personas, literal, para poder salvar al grupo, Sí, porque dado eso podían conocer qué tipo de alimentos son malos para ellos y qué tipo de alimentos son buenos. sí, en parte también puede ser visto así, es un tipo de sacrificio, quizás un sacrificio, una vida, aunque una vida cuesta, una vida vale, pero quizás en esa época decían una vida puede salvar a quizás una generación entera. Eso es un detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy compartiendo esta capacitación, los motiva a que ustedes aprendan, a que sigan adelante, se preparen. Entonces, quizás solo yo, mi motivación de una sola persona, quizás pueda salvar la generación de muchos de ustedes. Y con el tiempo sigan con ese pensamiento, hay que seguir preparando y aprendiendo. Entonces, sí, es como le digo, bueno, y más adelante también es un tema. El cuarto tema sale un poco de la investigación. Allí la principal fuente es la experimentación. Como dice aquí también está Alejandro, decía, si lo come el hermano y se muere, fácil, ya no lo come. Es algo así de simple, pero aunque es cruel, pero es algo verdadero, ¿no? Si usted ve un animal desconocido y lo va a molestar y le pica, ¿qué va a hacer? Nunca más lo va a molestar. Con eso se aprende. No, al final, chao. Chao. Yo voy a decir. Bien, entonces, ¿algo más que quieran comentar? Denme un segundo para ya se me apaga la lámpara. Déjenme ponerla, conectarla. Y ahora sí, ya se me está descargando. Bien, continuemos con lo que era el tercer tema que hablaba de la esclavitud, ¿no?